Texas. Espero que estén bien por allá. Gracias. Bienvenidos por estar aquí. Eh, Desde Venezuela. Ya empieza la gente de Venezuela, de mi país. Bienvenidos. Espero que estén bien por allá. Desde Puerto Rico, desde Chile, desde Guatemala. Buenas noches. Qué bueno que se une tanta gente de todas partes de América Latina. República Dominicana, buenas noches. Eh, en caso que quieran hacer preguntas, también Gaspar de Argentina, Guatemala. En caso que quieran hacer preguntas, eso que dice Q y A, ¿no? Que aparece allí, es question and answers, que es preguntas y respuestas. Solo que sepan que ese Q y A que aparece por allí pueden hacer sus preguntas. Cuando empecemos a hablar, es más fácil para nosotros responder y seguir las preguntas por donde ese pedazo donde dice Q y A, ¿no? Ese símbolo con es preguntas y respuestas. Si nos escriben las preguntas por allí, estaremos al tanto siguiendo los panelistas las preguntas que nos hacen. También pueden hacerlas por chat, pero se dificulta un poco más. Entonces, les invito a que todas las preguntas las hagan por el Q y A y por allí nosotros podemos hacer el seguimiento de las preguntas. Mientras tanto, en el chat, aprovechen esta plataforma virtual para presentarse, decir de dónde vienen, de dónde se conectan. Es siempre bueno aprovechar la plataforma virtual con las ventajas que nos ofrece la plataforma. Ah, aparece en español, qué bien. A mí me aparece en inglés. Entonces, muy bien. Utilicen las preguntas y respuestas que aparecen en español. Qué bueno que el programa funciona bilingüe. Estás muy gringo, ¿no? Entonces, en las preguntas y respuestas, por favor, háganla por esa sección. Damos 2 minutos más, 3 minutos más y comenzamos nuestro conversatorio. Gracias a todos. Pueden seguirnos por nuestra página Facebook, Formación Continua Boston College. Normalmente nosotros actualizamos esta página Formación Continua Boston College con los cursos que podemos dar, algunas entrevistas que hacemos. Esta misma entrevista o entrevistas pasadas la van a encontrar en la página Facebook Formación Continua Boston College y en la página web Formación Continua pueden encontrar todas las propuestas de formación que nosotros hacemos. Próximamente vendrán más propuestas de formación, estamos trabajando en eso. Bienvenida Rosario desde el Perú. Bueno tener mucha gente de América Latina, desde la Patagonia hasta México y Estados Unidos, ¿no? Gracias por esa participación. Gente de República Dominicana, cómo nos gustaría estar en este tiempo, en este clima, en otro clima distinto. Gracias por estar. Saludos desde México, Laura. Bien, esta serie es Catequesis Profética. En esta serie tratamos de entender esta dimensión de la iglesia que es el ser transmisora de contenido, el ser de alguna forma productora de contenido en forma profética, ¿no? Acuerden que la catequesis no es simplemente la catequesis que se hace en la parroquia, la catequesis es la forma de ser de la iglesia y de mostrar su identidad, ¿no? Entonces este programa se llama Catequesis Profética porque justamente pues los días de hoy y en el tiempo que estamos viviendo se nos exige esta profecía, ¿no? El traer esta palabra en nuestro día de hoy, en nuestro actual de hoy. Entonces, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Félix Palazzi, profesor de Boston College, venezolano, y quiero presentar a mi colega Hoffman of Pino, que es también profesor de Boston College.
colombiano, pero viviendo en Boston desde hace mucho tiempo. Entonces, Hoffman, la palabra es tuya. Gracias, Félix, y gracias a todos por acompañarnos en esta serie Catequesis Profética. Yo creo que la palabra profética inmediatamente nos invita a pensar en cómo lo que hacemos como evangelizadores, como personas que presentamos, introducimos a otras personas al misterio de Cristo, podemos hacer de una manera que genere vida, ¿no? Especialmente ante estructuras de pecado, estructuras de muerte, estructuras de opresión, realidades que quitan la vida y le quitan la pasión a las personas. En el día de hoy, en este webinar, tenemos el privilegio de conversar con Cristi de la Gándara. Cristi de la Gándara es estudiante de doctorado en Boston College. Bueno, más que estudiante de doctorado, Cristi está a punto de recibir las letras PhD al final de su nombre, ya dentro de unos cuantos meses. Entonces, cuasi doctora Cristi de la Gándara en teología y en educación. Cristi es cubana-americana, creció en Miami y, bueno, ha vivido muchos años también en Boston, especialmente estudiando en Boston College. Y su trabajo de investigación es la catequesis desde la perspectiva de la mujer. ¿Qué significa hablar de la educación en la fe, compartir la fe desde una perspectiva femenina? Y yo creo que no puede haber un momento más propicio para nosotros de hablar o para hablar de este tema ahora que seguimos abriendo los horizontes a la luz del nuevo directorio para la catequesis que vino del Vaticano, del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, de hecho, en el verano del año 2020. Pues bien, ese directorio nos abre los derroteros para una catequesis también profética, para una catequesis evangelizadora, una catequesis querigmática. Y al leer el directorio para la catequesis, ¿no? Bueno, primero que todo, bienvenida, Cristi. Nos alegra que estés con nosotros. Al leer el directorio para la catequesis, escribías en un ensayo hace poco, en el que al leerlo, no se habla mucho de catequesis yendo a las periferias, se habla mucho de catequesis en la familia, se habla mucho de catequesis de los agentes de la catequesis, incluyendo catequistas, maestros, incluyendo obispos, sacerdotes, religiosas, teólogos. Sin embargo, ese documento que es el que va a marcar el derrotero de la catequesis en los próximos seguramente 20 años o más, solamente dedica 3 parágrafos. De un documento de más de 250 números, dedica solo 3 parágrafos explícitamente para hablar de la mujer. Y nos preguntamos todos quienes leemos el directorio, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué? Primero cuéntanos un poco cuáles son tus reacciones a esa, parece que fuese una omisión para resaltar mejor el papel de la mujer en la catequesis, pero al mismo tiempo, ¿hacia dónde nos lleva tu reflexión a medida que escribes tu tesis doctoral o terminas tu tesis doctoral sobre el papel de la mujer en la catequesis? Bueno, doctor Ospino, cuando yo leí el directorio, me quedé pensando primeramente en el título que le habían dado a la sección de las mujeres, que era la gran contribución de las mujeres al catequesis. Y pues mujer no es no es un papel con responsabilidades específicas ni funciones catequéticas, es simplemente ser mujer. Pues entonces me quedé pensando en eso y me puse a buscar y encontré que en estos momentos en la educación, en el colegio católico por todos los Estados Unidos, 75% de las maestras y el personal profesional en los colegios son mujeres. Y también encontramos que las monjas llevan un margen de 3 a 1
a los sacerdotes en los colegios católicos. Pero cuando vemos lo que contribuyen las mujeres, las palabras que se estaban usando otra vez y otra vez eran palabras que no de ninguna manera explicaban el papel de las mujeres, lo que hacen las mujeres, lo que contribuyen las mujeres. Eh, y pues entonces no había un claro, no había una descripción clara de lo que las mujeres de verdad contribuyen en ese sentido, simplemente que las mujeres son genias o que son palabras como simplemente que las mujeres son indispensables, pero no lo que contribuyen de la manera que se ve con el obispo, con el sacerdote, con las personas consagradas. Las responsabilidades y las funciones que tienen son muy claras. Y pues ahí es donde ya hubo para mí preguntas, porque cuando no podemos identificar lo que están haciendo las mujeres, y otra vez, 75% de las personas involucradas en la educación católica, pues entonces no entendemos lo que están haciendo, lo que contribuyen, y no podemos de verdad apreciar y afirmarlas en lo que están, en su misión y en su vocación. No pudiéramos decir, Cristi, por ejemplo, y es el argumento que con frecuencia hacemos en la Iglesia Católica, que cuando se habla de los agentes de la pastoral, ¿no? En general asumimos que las mujeres están involucradas, ¿no? O qué tipo de especificidad tienes en mente cuando invitas a una reflexión sobre la catequesis y el papel de la mujer en los procesos educativos en la Iglesia. Bueno, yo estaba pensando en algunos algunas de las descripciones que han dado los papas antes, incluyendo Juan Pablo II. Él habla mucho de las mujeres y cómo ellas esencialmente en el espacio de todos los días están enseñándole a los niños a rezar, a conectarse con Dios, con Jesús, con María a través de todo, de la felicidad de la vida, de los momentos que son difíciles en la vida, que rezar cuando estamos sufriendo, conectar nuestro sufrimiento con el sufrimiento de Jesús físico. Y todo eso se pasa en la iglesia doméstica, que es lo que lo llama la iglesia. Pero en ningún lugar en estos 3 párrafos se menciona la iglesia doméstica, que es donde la mujer es aquí arquitectora, es donde ella es maestra, donde ella hace lo que nosotros llamamos un conocimiento conectado con todo lo que hay, con lo físico, con lo relacional, con las conversaciones que nos llevan a lugares de negociación de nuestra identidad, de nuestros futuros. Todo eso, las mujeres usan todo lo que tienen alrededor de ellas, las historias, el arte, todo, lo conectamos todo para conectar a Dios y a la comunidad, toda junta. Y nada de eso se encuentra en el directorio. Sí, esto me llama la atención, ¿no? Muchas veces nosotros describimos a las mujeres en su aspecto funcional, que ya sabemos que ciertamente en su aspecto funcional son la mayoría y llevan el trabajo adelante y son las primeras que están en la primera línea de batalla. Y esto que tú estás mencionando ahorita nos pasa del aspecto funcional o simplemente descriptivo, de decir, y que a veces, y que muchas veces es, no consciente, ¿no? Pero nos pasa más allá a un paso que a mí, esto que tú estás compartiendo con nosotros ahorita me parece vital, que es de lo funcional a lo estructural o lo vital, ¿no? O sea, las características que lo femenino aporta en la catequesis. Y tú has mostrado ahorita lo afectivo, ¿no? Has mostrado también y has llamado lo artístico o el arte, pero también remarcando lo afectivo, no olvidando este aspecto tan importante, y has hecho referencia a nuestra identidad. ¿Qué otros valores o cómo tú ves el aporte de lo femenino en la catequesis, la importancia de resaltar lo femenino, la importancia de qué valores femeninos muestras en la catequesis que sean importantes? Bueno,
Algo que me ha cogido a mí mucho la atención es que yo he estado leyendo algunos estudios en el desarrollo humano y en la psicología y sociología. Y algo que se ha encontrado mucho es que los hombres y las mujeres hacen conocimientos diferentes, en diferentes maneras. Y pues entonces nosotros en las últimas décadas, ¿verdad? Cuando hablamos del catequesis, siempre pensamos automáticamente en el colegio. El colegio es donde hacemos la catequesis. Y el colegio es un espacio académico, ¿verdad? Donde nosotros aprendemos a pensar de una manera muy críticamente. Es un lugar de mucho intelectualismo. Y pues entonces, cuando yo estaba leyendo algunos de los estudios, dicen que los hombres y las mujeres piensan diferente en el sentido que los hombres en un espacio intelectual, ¿verdad? Compartimentalizan información. En el sentido que cuando oyen algo nuevo, lo separan de su fuente y de su contexto y entonces para poder pensar críticamente tratan de encontrar información y estadísticas y cosas así que ellos ya saben para poder separar y para poder critique, para poder atacar el argumento para poder llegar a la verdad, ¿verdad? Nosotros entendemos que pensar críticamente siempre quiere decir que hay que atacar el argumento para llegar a la verdad. Pero lo que encontraron también en el estudio es que las mujeres no trabajan así. Muchas mujeres lo que tratan de hacer es lo que se llama un conocimiento conectado. En vez de separar la fuente y el contexto, lo que hacen es que ellas tratan de entender por qué piensas de la manera que piensas. ¿Qué tú estás viendo que yo no veo? Quiero entender lo que me estás diciendo de tu conocimiento, de tu lado, de tu perspectiva. Y entonces lo que pasa es que las mujeres entonces pueden no solo extraer ideas, ¿verdad? Pueden entender cosas que le están dando, pero más que eso entran en esas ideas y de ahí van elaborando. Eso no quiere decir que no pueden disagree, no pueden ¿cómo se dice? Estar en desacuerdo. No está en desacuerdo, gracias. Acuérdense que crecí en Miami, así que por favor, un poquito de paciencia. Pero no es que bienvenida a multiculturalidad, así que no te preocupes de usar las palabras que nosotros nos entendemos. Gracias. Pero entonces lo que pasa con las mujeres es que no estén de desacuerdo, pero antes de atacar la idea, primero la tratan de conectar con ella, de entenderla, de poder elaborarla. Y entonces de ahí es cuando las mujeres empiezan a entonces llegaron a verdad, no porque atacaron esa realidad y esa información, pero sino porque la conectaron con ella y empiezan a colaborar y empiezan a construir juntas una verdad que se puede, que va a llegar a, que va a construir algo que no se hubiera construido solo. Así que entonces, un ejemplo que yo puedo dar que a mí me encanta, pues entonces las mujeres cuentan su día y lo que pasó en ese día en historias. Y cuando cuentan sus historias, la otra persona que está oyendo interrumpe, pero interrumpe para dar consejo, para hablar, para incorporar el sentido de amor, para incorporar una experiencia similar que han tenido. Y cuando llega al final de la historia, esa conversación llega a una conclusión de cómo se puede, de estrategia, de cómo seguir para adelante de una manera colaborativa. Y en ese momento, cuando ya me siento que soy parte de algo junto, que estamos juntos en este proyecto, en este momento que conectamos, entonces también en ese momento puedo oír la crítica de lo que está pasando de una manera diferente, de lo que lo hubiera oído si lo hubiera oído desde el principio. Sabes, me encanta lo que estás diciendo, Christy, porque yo creo que nos ayuda como educadores en la iglesia, en el contexto eclesial, profesores de religión, profesores
de catequesis, maestros, maestras de catequesis, a reconocer, ¿no?, esas dos perspectivas que traemos como personas, como seres humanos, que somos básicamente definidos por nuestro género, ¿no? Definidos por la manera como pensamos, ¿no? Ahora, no estamos hablando de definición radical en donde no nos podamos entender unos a otros. Sin embargo, yo creo que el punto que nos ayudas a entender es fundamental, ¿no? Que en procesos de educación en donde predomina las voces de los varones, se tiende a privilegiar el argumento conceptual, se tiende a privilegiar el pensamiento lineal. Por otro lado, nos estás ayudando a entender que esa no es la única manera de hacer catequesis o de compartir la fe. Tenemos esta perspectiva que es un poco más de carácter circular, más de carácter lineal, más de carácter relacional, y al mismo tiempo se privilegia una narrativa. Yo creo que lo que nos estás diciendo en gran parte nos invita a repensar en dónde, los espacios de la catequesis, porque ya lo dijiste bien, ¿no? O al menos nosotros sabemos, cuando hablamos de catequesis y educación cristiana, en muchas de nuestras comunidades, en muchas de nuestras instituciones, inmediatamente pensamos en el colegio, o pensamos inmediatamente en el salón de clase, o pensamos inmediatamente en la sesión de catequesis, que básicamente es como un pequeño salón de clase. Pero tú dijiste algo bien interesante al principio y me gustaría que regresáramos allí a la luz de lo que nos acabas de explicar, y es el espacio del hogar, ¿no? El espacio del hogar y el tipo, ¿no? El tipo de formación en la fe que muchas veces nosotros no ponemos atención que está ocurriendo allí y que en su gran mayoría es ejercido por las mujeres con su testimonio. ¿Nos puedes decir un poquito más qué tipo de catequesis ocurre en el hogar que quizás nos pueda enriquecer nuestro entendimiento sobre el tema de catequesis y compartir la fe? Yo creo que la belleza del hogar es que es el único espacio en el mundo donde nosotros, donde es un espacio con muchas capas. Es el lugar donde llegamos y ahí es donde atendemos a nuestras necesidades físicas, a nuestras necesidades relacionales, necesidades de negociación. Es un lugar muy complejo y en ese espacio nosotros también podemos tener una fe muy compleja, porque en el sentido de, yo pienso, por ejemplo, cuando yo estoy rezando en mi casa, en mi espacio, yo no solo tengo la Biblia, yo tengo a la estatua de la Pieta, yo tengo a mi mamá o mi abuela, yo tengo acceso a muchas diferentes sources, Fuentes. fuentes, a muchas fuentes que me dan la oportunidad de tener una fe muy rica y una fe que no es solo algo que estoy recibiendo, pero sino algo que también me empuja y me esfuerza a pensar de una manera nueva, que me hace pensar en que tengo una fe democrática en el sentido que no es algo que solo me llena a mí como una persona independiente, como una cristiana con una relación con Cristo, pero sino también con una persona que tiene una responsabilidad a su comunidad. Pues no sé, Hasme, no sé si te estoy contestando la pregunta, pero... Sí, absolutamente, ¿no? Y como te decía, eh, ver, yo creo que la invitación que nos estás haciendo, y lo acabas de decir muy bien, ¿no? Es en gran manera estar atentos a la cotidianidad del hogar, ¿no? De la experiencia del hogar,
por supuesto, sin reducir, ¿no? También lo has dicho, sin reducir a la mujer al contexto de lo doméstico, ¿no? Porque también existe una gran dimensión. Pero para los que apenas se acaban de unir a esta conversación y a los que están escribiendo sus comentarios, les quiero recordar que esta es una conversación sobre el papel de la mujer o la catequesis vista desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Entonces, algunas personas están haciendo preguntas mucho más amplias del papel de la mujer en la iglesia y el papel de la mujer en la política, el papel de la mujer en otras cosas. Nos estamos enfocando en lo que es la catequesis. Entonces, por eso es que estamos haciendo este énfasis en la formación de la fe. Pero sí, sí me respondiste, sí respondiste a la pregunta. Gracias, Hoffman, por la clarificación. Cristi, yo quiero regresar a un aspecto y eso que Hoffman estaba mencionando ahorita, a la cotidianidad que va más allá del hogar. Pero antes de ir a ese aspecto que podemos seguir ahondando y comentando, tú has mencionado esta catequesis con una mirada femenina que enfatiza las narraciones, la narrativa, ¿no? Enfatiza lo narrativo, que me parece genial, porque lo narrativo me involucra, lo narrativo me hace pensar, ¿no? Mientras que lo conceptual simplemente tengo que aprenderlo y repetirlo, pero lo narrativo tiene que ver con significado, tiene que ver con vida, me invita a pensar. Lo otro que tú has mencionado, que también me parece fundamental en una catequesis con un ojo femenino, como tú lo planteas, o desde lo femenino, es colocarse en el lugar del otro. Cristi, ¿habría otros elementos que tú planteas desde tu visión femenina que son buenos como traer o hablar fuera de este aspecto de la narrativa o de lo relacional? ¿O quisieras ahondar en alguno de esos dos elementos? Feli, no no entiendo lo que me estás preguntando. O sea, tenemos la narrativa como un elemento de la catequesis con ojos femeninos y tenemos la relacionalidad como un otro elemento, ponerse en el lugar del otro, colocarse en el lugar del otro, ponerse en la situación del otro. ¿Habría otro elemento que tú quisieras señalar como elemento de lo femenino en la catequesis o de esta visión femenina en la catequesis? ¿Hay otro elemento fuera de este aspecto narrativo o afectivo que tú quisieras señalar simplemente en tu investigación? ¿Hay algún otro elemento de lo femenino que tú crees que quisieras resaltar? Bueno, yo creo que las mujeres cuando modelan la fe, lo hacen de una manera muy orgánica con todo lo físico. Yo creo que una de las cosas, yo cuando estaba escribiendo mi tesis, estaba pensando que la casa es un lugar donde lo físico se hace en algo sacramental. Entonces, todo tiene la oportunidad de no solo invitarnos a ver a Dios y a conectar con Dios, sino también nos traen a un lugar de conciencia, en el sentido que nos hace pensar de la realidad en que vivimos y cómo nosotros podemos contribuir a mejorar la situación de nuestra familia. Y como eso es la invitación de Dios a traer el reino del mundo en nuestro momento. Pero yo pienso en que todo lo físico, todo lo relacional, todo y cuando hablamos de la relacional, yo pienso en acompañamiento, yo pienso en las historias, pero también pienso en el momento donde hay una negociación. Yo creo que la fe no es algo que simplemente podemos recibir de otra persona y tener esa fe igual, porque esa fe no va a desarrollarse en el sentido que, por ejemplo, yo he aprendido mucho de mi abuela. Mi abuela es una razón muy grande por qué yo soy católica. Pero si yo tuviera la fe de mi abuela, yo no tuviera una fe que es actual, que da vida, porque no fuera mi contexto, no fuera mi realidad, la historia, la narrativa de mi abuela de ser una inmigrante. Lo que ella ha pasado no es algo que me diera a mí y a mi historia la misma
no es algo que me llenara a mí y a mi fe. Igual que yo no creo que mi historia le pudiera llenar a otra persona, pues entonces lo que pasa es que en el conocimiento conectado, yo recibo de ella me ayuda a negociar mi identidad, mi fe, qué quiere decir ser una mujer católica tiene diferentes, que tiene diferentes culturas, cómo Dios se presenta en mi vida y cómo yo sigo la historia de la cristiandad a través de esos cambios que están pasando en nuestra familia. Así que sí, Feli, yo creo que es la mujer, lo que yo creo que es extremadamente importante es que sí, nos ayuda a ver lo físico como sacramental, se conecta con nosotros, nos da una historia, pero también nos ayuda a negociar esa fe que estamos recibiendo para que sea una fe que tenga de verdad, que tenga tanto poder en nuestra vida, que sea algo tan relacional con nosotros que empieza a ser nuestro instinto. Cuando nosotros estamos en un momento de emergencia, mi fe es lo que yo uso, porque tiene lugar en mi vida, porque tiene relatividad. De hecho, wow. Quiero ahondar en esto que acabas de decir, porque, mira, y voy a volver a la comparación que habíamos hecho en un momento, cuando tendemos a ver la catequesis más desde una perspectiva al estilo salón de clase, ¿cierto? Donde pensamos que catequizar es invitar a la gente a memorizar conceptos o educar en la fe es simplemente racionalizar la fe. Lo que tú nos estás invitando a pensar, y me parece fundamental, y yo creo que es el tipo de reflexión hacia donde tenemos que movernos, es que en el contexto del hogar, en el contexto de las relaciones del hogar, las mujeres emergen como expertas en procesos de interpretación de la fe a la luz de su experiencia, de su propia experiencia, y esa interpretación de la fe se hace, ¿no? A manera de narrativa, compartiendo, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿nos puedes dar un ejemplo práctico? Tú dijiste que la relación con tu abuela, y especialmente me gustaría que nos hablaras un poquito de esta dimensión intergeneracional, ¿cierto? Está tu abuela que no tiene la perspectiva inmigrante, ¿no? Tú naciste y creciste en los Estados Unidos, compartes esa gramática de la fe que tu abuela te ha compartido, pero la interpretas de una manera distinta, aún en diálogo con ella. ¿Algún ejemplo en particular viene a la mente? Sí. Pues, ok, de manera de conocimiento conectado, te lo voy a decir por una historia. Pues entonces cuando ya yo tenía 15, 16 y 17 años, mi abuela decidió que ella quería una gallinita. Y la gallinita se llamaba Titi. Y mi abuela quería una gallinita. Nosotros vivimos en Miami, dentro de downtown. Y ahí mi abuela tenía una gallinita en su casa porque mi abuela creció en la finca en Cuba y ella tiene ella aprecia mucho a la naturaleza y de la manera que la naturaleza nos conecta con Dios. Pero yo, como nací y crecí en una ciudad, lo más que yo conozco de animales domésticos son gatos y perros. Así que yo nunca entendía la fascinación que tenía mi abuela con esta gallinita. Y pues un día la gallinita está afuera y está comiendo en la hierba y un gato viene y le brinca encima a la gallinita y pues la gallinita empieza a gritar y mi abuela viene corriendo y coge una escoba y le empieza
a dar al gato y la gallinita se separa y la gallinita pobrecita, donde lo cogió el gato, le estaba saliendo los órganos por afuera. Y pues entonces mi abuela coge a esta gallina, la lleva inmediatamente al veterinario. El veterinario le dice que la gallinita no puede vivir sin una cirugía, que le va a salir a mi abuela $4,000. Y esta es una viejita retirada que vive del Social Security. Ella no tiene este tipo de dinero. Y mi abuela, sin pensarlo, le dice al veterinario que salga la gallinita. Y entonces ella llega a la casa y todo el mundo está sudando, porque nadie puede creer que mi abuela ha decidido que esta gallina vale $4,000 cuando en el Publi se compra una gallina cocinada por $5. Y mi papá, no es posible, no es posible. Y mi abuela súper calmada nos dice que todo se va a arreglar así. Y pues entonces el próximo día ella va y le habían cocido a la gallinita, a Titi. Titi regresa a la casa, Titi no puede soltar huevitos porque por donde la cocieron no le está saliendo los huevos orgánicamente. Pues entonces ella tiene que regresar y todo lo que hace mi abuela me deja a mí completamente asombrada. Yo no entiendo, ¿verdad? Pero yo me quedo en awe. Ella, todo lo que hace mi abuela, todo lo que hacía mi abuela, siempre me dejaba a mí pensando, ¿qué tipo de amor es este? ¿Verdad? Yo pienso de la manera que mi abuela quería esa gallinita. Para ella eso era un miembro de la familia, eso no tenía precio. Y para mí eso de verdad que me enseñaba, mira cómo es Dios, que Dios también con nosotros no hay precio, es un amor incomprensible para nosotros. Y todo lo que hacía mi abuela, siempre me hacía, a mí me fascinaba porque mi abuela era una persona que nunca me dijo, Cristi, coge el libro, coge la Biblia, tienes que aprender la Biblia, tienes que rezar de una manera u otra. No, mi abuela simplemente vivía su vida de una manera tan instintua y ese instinto siempre la traía a un lugar que ella se aferraba a Dios. Y en eso yo siempre me quedaba fría. Eso para mí siempre era algo increíble. Ella para mí ella era un modelo de una persona que quería a Dios, ella amaba a Dios, ella no conocía a Dios, ella estaba en relación con Dios y eso era lo que yo quería. Y para mí, yo no tengo gallinita, pero yo sí quiero amar a algo de la manera que ella amaba a esa gallinita, un amor que no tenía miedo de cómo se va a arreglar esto, no importa, esto se arregla porque yo quiero esta gallinita y esto se va a arreglar de una manera u otra. Y al fin y al cabo, ella tuvo que llevar a la gallinita de vuelta al veterinario. Y el veterinario viene afuera después de hacerle otro proceso a la gallinita y la gallinita finalmente está bien. Y le dice a mi abuela, yo estoy tan asombrado de la manera que tú quieres a una gallina que yo quiero darte el proceso, te doy la gallinita gratis, no hay que pagar nada. El hombre no sabía qué hacer con mi abuela. Y mi abuela, a mí lo que me encantaba es que mi abuela, cuando algo así pasaba, que era un milagro de Dios, mi abuela miraba a todo el mundo como si ella no entendía por qué todo el mundo estaba asombrado. Esto es completamente normal, que pase algo tan extraordinario, porque mi abuela siempre lo veía como Dios va a proveer siempre, de cualquier cosa, Dios va a proveer. Y era una fe que, aunque yo no entendía y siempre me asombraba de la manera que ella pensaba, la admiraba, yo la admiraba. Y ese amor era algo que
infectious, era algo que yo quería entender, que quería estar alrededor de eso. Y ella era fascinante de ver, de mirar, de estudiar. Gracias, Cristi, por compartir esa experiencia tan profunda, tan sentida y tan cotidiana y a la vez tan de fe, ¿no? Alguna persona dijo, eso que cuenta Cristi es ser testigo, ¿no? Y eso nos pone, es como un ejemplo muy claro de todo lo que has hablado antes, de esa feminidad que se coloca en el lugar del otro, que tiene esa empatía de ponerse con ojos del corazón y no con los ojos de la razón, ese ser cuerpo, ¿no? Femenino que contribuye en la catequesis. Ahora, esto no es una conversación entre dos académicos, la gente también empieza a hacer preguntas. Y yo quisiera tomar una de las preguntas que María Elizabeth Hernández hace. Y ella pregunta, voy a seguir esto que tú estás comentando de tu abuela, ¿por qué tú crees que esta presencia femenina dentro de esta forma de ser femenina a veces no es tomada o es rechazada o no es tomada en serio o no es tomada en cuenta? ¿Por qué tú crees que esta presencia femenina, ella dice, por qué hoy en día ya no se le da importancia a la mujer? De que ella es la que transmite la vida, la fe. Y tú estás contando muy bien con esta experiencia de tu abuela. ¿Por qué tú crees que estos relatos que tú cuentas, que son tan vivaces, hoy no se toman en cuenta? Uy, yo, Es la gente la que pregunta, no somos nosotros. bueno, yo creo que la iglesia lo que trata de hacer es crear una teología global, algo que nosotros todos podemos usar, el credo, ¿verdad? Es una fe que somos unos y es una fe apostal y también credal. Y entonces yo pienso que la iglesia espera que nosotros eh, sepamos la teología, los proponents y las ideas abstractas, y entonces nosotros estamos supuestos llevar esto y entonces aplicarlo a nuestras vidas. Y entonces la vida es lo que nos da, le da color, le da música a la teología. Tremendo, ¿no? Nos dejas, ¿cómo se llama? Sin palabras, porque yo creo que en gran parte, ¿no? Nos desafías en la manera de pensar. Y mira, tú estás en esta conversación con dos varones, ¿no? Que ciertamente fuimos educados y somos herederos como teólogos, incluso fuimos capacitados, formados para pensar de esta manera que lamentablemente, no, a mí nadie cuando yo hice mi formación teológica, por lo general no tomé un curso o tomé cursos, metodologías que me ayudaran a valorar lo que tú estás diciendo, ya sea en el contexto del hogar o en el contexto de las experiencias femeninas. Leemos sobre estas experiencias, pero muy pocas veces, ¿no? ¿Cómo se llama? Somos expuestos a estas pedagogías. Algo que me llama la atención en la historia que contaste con tu abuela, algo que ahora con la respuesta que le dabas a la pregunta de Félix, es, no, pudiéramos caer en la tentación, y yo he caído en la tentación incluso en conversaciones que hemos tenido con relación a tu tesis doctoral, podemos caer en la tentación de decir, ¿cómo podemos llevar esto que que experimentan las madres, las abuelas, las hermanas, las tías, las hijas, en el contexto del hogar, cómo pudiéramos sacarlo de allí y llevarlo a la iglesia? ¿Cómo pudiéramos llevarlo a los colegios? ¿Cómo pudiéramos llevarlo a los contextos más académicos desde donde los cuales tendemos a definir catequesis y educación religiosa, formación teológica? Y tú has sido muy enfática y me has dicho, no, déjalos donde están. ¿Puedes decir un poquito más? Sí, pues
Yo creo que mientras que sí, absolutamente se necesita el catecismo en el colegio, como estamos diciendo, ¿verdad? Son cosas que tenemos que aprender para tener la fe, para tener una fe que nos conecta a la comunidad, a la iglesia. Hay que tener ese catecismo, pero también creo que la iglesia doméstica es absolutamente necesaria para darle vida a esa catequesis que estamos hablando. Y no podemos sacarla de la casa porque el amor que uno tiene en la casa, la oportunidad de ser vulnerable con las personas ahí, los attachments, Relaciones. las relaciones seguras, ¿verdad? Porque hablando de psicología, nosotros solo podemos explorar el mundo, nosotros solo podemos aprender del mundo si nos sentimos lo suficientemente safe. Salvos. Salvos para poder hacer esa exploración. Y pues entonces en la casa nosotros estamos salvos, nosotros tenemos el espacio donde tenemos personas que nos aman, personas que idealmente no nos gustan, pero quieren caminar con nosotros, quieren acompañarnos. Y en ese espacio de amor y de conexión, de historia con las personas en esa casa, esa conexión de no solo de sangre, ¿verdad? Pero de historia, de comunidad, de narrativa histórica, ¿verdad? Que son mucho más grandes. En ese espacio es donde nosotros podemos negociar cómo seguir para adelante esas historias, esas identidades. Y eso se tiene que hacer con estas personas, en este espacio, en nuestra realidad, para que la fe de verdad sea internalizada, tiene que estar plantada. Y eso tiene que ser con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad. No se puede sacar de esos espacios comunitarios. Gracias, Cristi. Rita Ceballos pregunta algo muy parecido a lo que tú estás respondiendo. Mucha gente dice que está de acuerdo contigo, la catequesis comienza en la casa. Hay algunas personas que están diciendo mi mejor catequista fue mi mamá. Y hay una persona que está preguntando, Rita Ceballos, y pregunta, ¿qué podríamos sugerir para mejorar y propiciar la experiencia de la fe en el hogar, considerando las características del tiempo actual? Que tú has ahorita hablado de los vecinos, has hablado del attachment o de los vínculos, ¿no? ¿Qué podríamos sugerir o si hay algunos otros elementos que tú podrías sugerir para mejorar la experiencia de la fe en el hogar? Sí, bueno, yo he pensado mucho sobre esto. Yo creo que la primera cosa que necesitamos hacer es afirmar la mujer y el espacio de la iglesia doméstica, empezando con lo que estamos hablando, con cómo todo esto empezó. El directorio dice que la mujer es importante, es indispensable, pero no habla de cómo o por qué es indispensable. De la misma manera, cuando miramos a todos los papeles del magisterio, el magisterio siempre está diciendo que la iglesia doméstica importa, que es extremadamente valorada. pero no nos dice cómo construir el espacio doméstico, la iglesia doméstica. Y no es que nos tienen que dar instrucciones específicas, porque en eso nos quitan el poder y lo distinto de cada persona. Ya cada casa tiene su propio rito, su propia historia. Ya tienen muchas cosas que son extremadamente importantes, con mucho sabor y que se puede usar, pero tenemos que empezar con tratar de intentar de entender estos espacios, porque nosotros no podemos valorar algo que no entendemos. Cuando nosotros nos enamoramos de alguien, ¿verdad? La primera cosa que queremos es entender y saber todos de ello, hasta el shampoo que usan queremos saber.
es la misma cosa. Si nosotros de verdad valoramos a las mujeres, valoramos a la iglesia doméstica, tenemos que entenderlas, tenemos que darles su valor en dándoles su propia voz, en diciendo que nosotros vemos su propósito, su papel en el lugar de la fe, de cómo desarrollamos y transmitimos la fe. Nosotros cuando hablamos de fe, siempre termina la institución. Así que, pues entonces lo que estamos diciendo es que eso es lo que vale. Pues nosotros tenemos que empezar afirmando y empoderando a nuestras mujeres, a nuestras iglesias domésticas que ya están haciendo todo esto. Nosotros cuando corregimos a nuestros niños, cuando les enseñamos que tienen que pedir perdón, le estamos enseñando exactamente lo que estamos enseñándole cuando hablamos del sacramento de reconciliación. Es la misma cosa, pero es en diferentes contextos. Y pues entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es considerar, cuando estamos hablando de la iglesia, tenemos que considerar cómo la iglesia está aportando a este papel de la mujer y de la iglesia. Pero yo también creo que en el tiempo que yo pasé estudiando a las mujeres latinas en Miami para mi proyecto, algo que a mí me fascinaba es que las mujeres hacían hacían unas cuantas cosas que yo creo que son importantes aquí. Una de las cosas es que la familia latina, y esto es algo que me encanta a mí, la familia latina, como es una estructura comunitaria, ¿verdad? Son muchas personas, ¿verdad? Aunque yo estaba viviendo en la casa con mi familia nuclear, mi papá, mi mamá, mi hermana, yo también tenía acceso constantemente, diariamente, con mis abuelos, con mi tía, con mis primos y cosas así. Y pues cada persona en mi familia era católica, pero su fe y su historia era diferente a cada una. Nosotros éramos una familia, nosotros éramos una fe, pero cada persona tenía un testimonio diferente y cada persona me enseñaba algo diferente, un santo diferente, un rito diferente, una perspectiva diferente. Y pues yo creo que la primera cosa que tenemos que preguntar es si nosotros estamos dándole acceso a nuestros niños a muchas diferentes perspectivas católicas. Y eso pasa en la comunidad, en la casa, hablando con la abuela. Y pues si no vives cerca de la abuela, pues no importa, porque ahora como estamos haciendo Zoom, se puede hacer FaceTime. Y tenemos acceso a muchas personas. Yo creo que otra cosa es diciéndoles a nuestros niños en la casa las historias de por qué tenemos ciertas devociones. Queremos a María, queremos a cualquier cosa que nosotros valoremos, en contarles esas historias y el por qué eso tiene valor. Eso es lo que nosotros, ese calor, esa pasión es lo que yo creo que de verdad nos despierta, nos da energía, nos da la pasión para encontrar nuestra propia conexión con algo tan bello. Wow. Christy, voy a hacer una afirmación y quizás es mi última contribución porque ya nos estamos acercando al final de nuestra hora. Imagínate, ciertamente pudiéramos hablar de esto un poquito más tiempo, pero voy a hacer una afirmación y quizás me gustaría saber si, ya siéntete libre, si estás en desacuerdo o no. Pero al principio decías un poco, necesitamos, ¿cómo se llama? Reconocer, afirmar a la mujer, ¿no? A mí me parece que las mujeres, la mujer católica en particular, la mujer cristiana, no necesita el tipo de afirmación o de permiso para hacer catequesis como lo hace en la casa. Es decir, no,
la institución como tal, yo creo que las mujeres ya lo están haciendo y veo muchos de los comentarios que, ¿no? Donde se habla del papel de las mamás, el papel de las catequistas en la casa, el papel de las abuelas. O sea, no necesitamos una ratificación oficial de parte de la institución o de un certificado o de un título para que la mujer ejerza esa autoridad, ¿no? Que le da el bautismo y que le da su experiencia femenina para hacer catequesis, para compartir la fe y para interpretar la fe en el contexto de su hogar y también en el contexto público, porque yo creo que del hogar se salta a lo público, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú nos estás diciendo en gran parte, de hecho, gira los papeles, ¿no? Lo que necesitamos simplemente, lo que necesitamos es que la institución, las estructuras educativas y catequéticas que tenemos, de hecho, lo que necesitamos es básicamente girarnos a esos espacios como el hogar, donde nos encontramos con las mujeres, pero el hogar no es el único lugar que nos encontramos con las mujeres. Me imagino que has pensado en otros espacios en donde la mujer también ejerce su liderazgo catequético y es la institución y esas estructuras que han de girarse para poder expandir nuestro concepto y horizonte de la catequesis. Sí, no, yo estoy de acuerdo profe. Estoy de acuerdo, sí. No necesitamos permiso y yo creo que las mujeres no es que busquen permiso. Quizá yo creo que lo que quieren es afirmación de la iglesia, porque en ignorarnos, en no vernos, en dejarnos en silencio, eso eso nos quita nuestro lugar, esencialmente, yo creo. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos porque queremos a nuestros hijos, queremos a nuestra fe, ¿sabe? La pasión que las mujeres tienen para la fe es algo de verdad bello. Pero yo creo que las mujeres lo hacen exactamente como estás diciendo, profe. Las mujeres no están buscando permiso, las mujeres lo están haciendo de cualquier manera en el sentido que las mujeres están en su comunidad ayudando al pobre, ayudando al enfermo, ayudando al huérfano. Y en haciendo todo eso, nosotros estamos viendo la presencia de Dios en la comunidad. Y pues yo creo que lo que debe de ser, de hacer la iglesia es acompañar a los padres, acompañar a las personas que están tratando de desarrollar la fe de los niños y darle un espacio y darle la oportunidad de crear una comunidad donde pueden hablar de todos los desafíos que tienen y cómo ellos quieren arreglar estos desafíos o echar para adelante en estos desafíos, en vez de darle instrucción, en vez de darle, en vez de darle instrucción, hay que darle espacio para que ellos sientan no solo apoderados, pero estén afirmados que la iglesia los están acompañando en lo que están haciendo. Excelente. Excelente. Gracias, Cristi. Y justamente en esta conversación tú has traído la pasión típica, propia de una mujer, el correlacionar también con hechos de la vida y no con contenidos, ¿no? El hecho de aterrizar, y creo que ha sido justamente no un hablar sobre, sino que tú has hecho presente la mirada femenina de la catequesis o la mirada femenina de la teología y del hacer cristiano a nuestro actuar, ¿no? Sobre todo creo que has apuntado a algo muy importante que es lo que Papa Francisco insiste continuamente en la conversión pastoral, ¿no? Tenemos que realizar una conversión pastoral y cuanto más tú has insistido hoy que esta conversión pastoral tiene que ser con ojos femeninos, ¿no? La importancia de la mirada femenina en la conversión pastoral que tenemos que emprender actualmente en nuestra iglesia, ¿no? También me ha gustado eso que has traído, esos códigos
que tenemos que utilizar FaceTime, el trato cotidiano, la familia, ¿no? Esos códigos que se van tejiendo dentro de la vida cotidiana, ¿no? De lo cotidiano. Y creo que eso ha sido el gran valor de tu participación el día de hoy. Mucha gente ha estado escribiendo y ha estado agradeciendo tus comentarios, ¿no? Y hay alguien que dice, las perspectivas son vitales, Dios no rompe las culturas y las historias humanas. Y justamente creo que eso es importante, esta perspectiva que tú nos has traído el día de hoy. Muchísimas gracias por este sabor femenino en nuestras conversaciones. También me uno a Félix, Cristi, agradeciéndote, uno, por aceptar la invitación de acompañarnos en esta serie de catequesis profética, porque es precisamente eso lo que nos has ayudado a hacer. Y no simplemente repetir lo que ya sabemos, sino de abrir los horizontes, reimaginar lo que estamos haciendo. Gracias por ese trabajo académico. Ojalá que publiques muchísimos más de este trabajo y sigas avanzando esta investigación. Gracias, Félix, también por la oportunidad de compartir contigo, como siempre. Y gracias a todos por acompañarnos en esta serie. ¿Ok? Muchísimas Bendiciones. gracias. Síganos en nuestra página Facebook, Formación Continua. Búsquenos en nuestra página web, Formación Continua Boston College. Estén atentos a los programas que estamos desarrollando, estos y otros conversatorios, Espiritualidad Latina Sin Frontera y muchos otros programas que facilitamos. Gracias, Cristi. Gracias, Hoffman. Y nos Gracias, seguimos viendo. doctor Ospino.